Cosas que se han dicho de repente suenan bien a la gente, ¿no? En esta filosofía de hartazgo de nuestras autoridades, de este eslogan de que se vayan todos, lo que ha dicho el presidente suena bien, pero ¿de verdad es bueno para el país? ¿O es un discurso populista que sintoniza con la población, pero con el humor que tiene la población, pero de repente no es tan bueno a mediano y largo plazo para la nación? Así que vamos a hablar con Víctor Velázquez de todas estas cosas. ¿Cómo está, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Empecemos de lo macro para ir luego a lo micro. ¿Qué sensación te dejó de manera global el mensaje del sábado del presidente? El mensaje del presidente Vizcarra debemos diseccionarlo en dos partes. Por un lado, una parte técnica jurídica y por otro lado, la parte política comunicacional. Primero hay que distinguir esas dos partes, porque si la analizamos unilateralmente vamos a caer en los simplismos de si puede o no puede convocar el referéndum, si está bien o no está bien, y eso no es la idea. La idea es que podamos entender este mensaje desde esos dos puntos de vista. Por un lado, decíamos que habían propuestas muy populares, como por ejemplo, a quién no le interesa el tema de si hay o no hay reelección de congresistas, sabiendo de antemano que el Congreso es una de las instituciones políticas que menos prestigio tiene. Claro, menos populares, y por el cual hay una apatía enorme. Y no solamente desde ahora, sino desde ya varios congresos. Entonces, si vemos por ese lado, son populares. Ahora, populistas van a ser si es que en la medida de lo posible no se les arropa del componente técnico. Por ejemplo, muchos decían, presidente Vizcarra va a convocar a referéndum, y eso no es posible, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento establecido en la Constitución que también puede ser complementado con la ley 26.300, la ley de derechos de participación y control ciudadanos, que te establecen cómo tiene que ser. Y al fin y al cabo, quien convoca no es el presidente, sino es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, por ese lado nosotros debemos saber que si es que no le damos ese cariz técnico, va a quedar simplemente más o menos el en procedimiento populista. que se siguió en el último referéndum que hemos tenido, que ha sido lo de Fonavi, ¿no es cierto? Efectivamente, que es el último y el único que ha sido a nivel nacional, porque el anterior, que fue sobre la regionalización, se dio solamente en 16 departamentos para poder constituir regiones, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las propuestas ya en sí, vamos a poder ver, por ejemplo, que han existido una reforma sobre 4 ítems interesantes. Reforma judicial, reelección de congresistas, bicameralidad y financiamiento. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo, las primeras 3 fácilmente podrían ser materia de referéndum, pero la tercera, que es la sobre financiamiento de partidos, que es lo que también se conversaba con el congresista, no sé qué tan técnico sea. Por ejemplo, debemos saber que el año pasado se normó sobre esta materia, sobre el financiamiento privado. Se elevaron algunas tasas, se modificaron algunas infracciones, sanciones, y se delimitó. ¿Y eso para qué? Para estas elecciones regionales y municipales. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una nueva reforma sobre esto, ¿qué sería lo correcto? Analizar el impacto que han tenido mínimamente estas primeras medidas. Porque si no, simplemente... O sea, esperando que pasen estas elecciones de octubre. Efectivamente. Para medir si lo que está en el papel ha resultado o no ha resultado finalmente. Claro. Por ejemplo, una de las incorporaciones nuevas que ha traído esta modificatoria de la ley 30689 ha sido la creación o el implementar un jefe de campaña, perdón, un jefe responsable de campaña, que es aquel que va a dirigir el gasto, que tiene que rendir cuentas y que existen sanciones sobre su inconducta. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo podemos medirlo si es que todavía no se ha desarrollado la elección del 7 de octubre? Entonces, ¿cómo podemos pedir que ya haya reformas sobre esa materia? Entonces, es algo todavía no técnico que tendríamos que esperar cómo lo aterriza, o si de plano va a prohibir toda la publicidad privada y va a quedarse solamente con el financiamiento público, que se extienda no solamente a labores educativas y operativas, sino a financiamiento directamente de campaña. De la campaña, claro. Que es lo que se hace en otros países, ¿no? Entonces, habría que esperar justamente ese proyecto. Creo que el menos gaseoso de todos los proyectos es el proyecto sobre reforma del sistema judicial, ¿no? Que ya mal que bien la Comisión Wagner lo ha tratado también y ha dado 10 pautas sobre qué se tiene que hacer más o menos, ¿no? Hablemos de estas 2 reformas que atañen al Congreso de la República. Bicameralidad
es algo que ya lo conversábamos con el congresista Salazar también, se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, la conveniencia o no de volver a la bicameralidad después de la Constitución del 93 que nos dio una sola Cámara. Y las conveniencias de los filtros que deben haber para que las leyes sean mejores, ¿no es cierto? Una Cámara baja y una Cámara alta. Pero el presidente puso la valla en no aumentar el número de congresistas. ¿Es posible pensar en un Congreso funcional con 2 cámaras, solo con 130 congresistas? Es que volvemos ahí al tema que te mencionaba al inicio, ¿popular o populista? Populista va a ser si es que de verdad tenemos un parlamento con 2 cámaras con 130 miembros, sean diputados o senadores. En el Perú tenemos solamente, para tener en cuenta, 196 provincias. Si ponemos un representante por provincia, un diputado, tendríamos 196 diputados. ¿Y cómo haríamos con los senadores? Le ponemos 2 por región, para poder completar los 240. Ya ¿cuántos nos hemos pasado de 130? Claro, ¿entiendes? Entonces, ahí por un lado vamos a tener que ver la representación. Exactamente, porque a eso quiero no ir. es solamente llegar y decir, popular es la propuesta, ¿por qué? Porque no implica economía. Claro, no voy a gastar más, no se preocupen, del Tesoro Público no va a salir ni un centavo más para pagar a los congresistas, que en general están mal vistos, ¿no? Entonces, bueno, suena bien. Claro, eso es lo popular. Ahora, ¿es técnico? Desde mi punto de vista, no. Porque lo que se espera no solamente es mejorar la calidad del Congreso, sino también la representatividad que tiene esto. Es muy importante que la gente lo entienda, porque y ponía con el congresista Salazar el ejemplo de Lima, que de repente es bastante gráfico. Tenemos 10 millones de habitantes y 36 congresistas que nos representan a los limeños en el Parlamento. 36 versus 10 millones es más o menos que cada 300.000 habitantes hay un congresista. ¿Ese te llega a representar? Y para empezar, pues. Y no los conoces. Claro, ya Por no sabes ejemplo, quiénes son. yo vivo en Breña. Yo no sé quién sería mi congresista. Las personas que viven en San Juan, ¿quién es un congresista? ¿A quién le reclama? ¿Quién lo representa directamente? Si casi la mayoría de congresistas, por no decir la totalidad, viven en los sectores menos populosos, más acomodados. Entonces, ¿cuántos de los congresistas viven en San Juan del Lurigancho para conocer su realidad? En San Juan de Miraflores, en Comas, en Pachacamac. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que debatir. Si es que con esta cantidad vamos a lograr tener, por un lado, la representación adecuada, que desde nuestro punto de vista, porque lo comento desde el punto de vista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que para nosotros no es la cantidad correcta, sino que tiene que elevarse. Claro. Ahora, elevar el número... Más distritos electorales, más pequeños, y donde tú sepas ¿quién que es? Pepito está yendo al Congreso porque yo lo elegí. Y a él le voy a reclamar si es que las leyes no me favorecen o si no atiende las necesidades de mi localidad. Efectivamente, eso es representación. Entonces, eso más la elevación de la calidad, que es el tema de la segunda Cámara, para que pueda repensar las propuestas legislativas, es lo que se busca. Pero si es que vamos a tener deficiencias en la representación, además el mismo nivel de parlamentarios. Menor, porque no olvidemos que van a ser diputados y por otro lado senadores. Entonces, senadores siempre salen en un ámbito, una circunscripción mucho más grande, posiblemente departamentos. Entonces, los que son más cercanos a nosotros van a ser los diputados. En ese sentido, la representación es básica, es importante, es fundamental. Ahora, si le aumentamos esto, la reelección de estos congresistas, que técnicamente van a ser nuevos todos, ¿vamos a tener calidad? Desde ese punto de vista pareciera que no. Claro, es que elección tras elección se castiga duro a los parlamentarios que no han dado la talla y se les saca casi a todos. Y entran nuevos. Pero eso no ha garantizado para nada la calidad, más bien sale uno malo y entra otro peor. Sí, entonces, ¿qué nos garantiza que no reelegirlos nos va a dar una mejor calidad de representación? Sí, tampoco nos sobran pues los líderes políticos como para andarlos desechando cada 5 años, ¿no? Ni los líderes ni los partidos. Ni los partidos, hay que tener eso en cuenta. Ahora, el tema de reelección, por ejemplo, hablábamos de tasas, ¿no? Y decíamos que como es una tasa menor no debería ser motivo, pero bajo ese mismo concepto no deberíamos haber prohibido, por ejemplo, la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, eso también que era mucho menos. Una medida absolutamente populista también. Es que efectivamente, el tema de la reelección inmediata es diferente a la reelección indefinida.
Aquí lo que siempre se ha privilegiado es que exista reelección inmediata, es decir, que por un periodo más pueda trabajar alguna autoridad. ¿Por qué? Porque te da el conocimiento para poder gestionar de mejor manera y poder simplemente desarrollar un mejor plan de gobierno para el caso de las autoridades, gobernadores o alcaldes, o en el caso de los congresistas, desarrollar algunas propuestas o proyectos de ley que se han quedado en el tintero que podrían haber beneficiado a su región. Entonces, por ahí era ese tema. Y la solución iba por otro lado, que era el tema de capacitar y educar al ciudadano, que entienda muy bien que existen portales de transparencia de información, como por ejemplo el voto informado, que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones, en el cual podemos visitar las hojas de vida o los planes de gobierno. Eso era la idea. Pero no, hemos sancionado con la no reelección. Y ahora igual. La propuesta es no reelección. Y eso afecta directamente al elector, ¿no es cierto? Porque le estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo, papá Estado, considero que tú eres muy malo eligiendo. Así que mejor no vas a poder elegir a ninguno que esté. Tienes que buscarte uno nuevo para la siguiente. Sí, y a ver... ¿Y eso va a hacer que el ciudadano elija mejor? No lo sé. Y a ver quién nos toca. Porque a veces nosotros hacemos un análisis ex post. Es decir, cuando ya pasó, pero previamente no los conocemos. ¿Por qué? Porque algunas actitudes o acciones que hacen estas personas lo hacen en función, es decir, después del conocer, no antes. Por ejemplo, hay muchos congresistas que están relacionados ahora a audios de corrupción, a audios que presuntamente podrían ser algunos actos de corrupción. Eso no lo sabíamos. Y no somos tampoco videntes para saber que va a pasar eso. No somos videntes para saber que va a haber comepollos, robacables, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va también. Bueno, discrepo un poco, porque en la provincia y en el lugar sí se sabe de la trayectoria de esos personajes. Claro, y aún así son elegidos. Ahí, por ejemplo... El robacable era conocidísimo en Pisco. Sí. Lo conocía todo el mundo. Los pisqueños por lo menos lo conocían. Aún así lo eligieron, no les importó. Y ahí va el tema también, por ejemplo, de estas reformas, que si es que no las complementamos con otros mecanismos, por ejemplo, el fortalecimiento de organizaciones políticas, va a pasar que cada nuevo proceso va a ingresar persona que tenga más capital para poder hacer una mejor campaña política. Y como mencionabas, tenemos esas personas que nosotros sabemos quiénes son, pero que tienen recursos. Y esos recursos hacen que tengas una mayor exposición, tanto en medios como en publicidad o propaganda, y que a su vez puedas convencer de mejor manera. Y que en muchos casos no solamente son gente cuestionable por lo que hace, sino que representan a gremios ilegales. ¿no? Intereses, o sea... Tráfico de madera, minería ilegal, etcétera. Gente que tiene muchos recursos, narcotráfico también, y que nos está imponiendo candidatos, justamente, porque les endosa muchos recursos y así ganan las elecciones. Y ahí vamos a volver a lo que habíamos mencionado al inicio, que era, ¿y de dónde vamos a sacar más masa crítica para tener mejores candidatos y a su vez mejores autoridades? Y la respuesta es que el Perú, así como nuestra selección no es un universo de demasiados jugadores, igual nuestra política tampoco tiene tanta masa crítica de políticos de carrera, de formación, que estén capacitados tanto así que para incluso hacer los algunas partidos acciones tradicionales de alcance nacional abren sus puertas de par en par cada elección para invitados, para gente que tiene cierta representación en un lugar y que lo jala para sus filas, no es gente de sus canteras. Claro, hace cooptación de cuadros, porque como no ha formado cuadros, lo que tiene que hacer es buscar personas que jalen votos, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que todo partido político u organización política se debe al ganar elecciones. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Es esa. ¿Y cuál es la salida a estas propuestas presidenciales? Que el Congreso trabaje una buena ley electoral completa, no que modifique ciertas cositas, porque a veces no terminan por cambiar nada. Una buena ley electoral. Lo primero es que se presentó una reforma electoral a la cual fue trabajada en una comisión exclusiva para eso. 8 meses. Y que al fin y al cabo dijeron, es un insumo y vamos a ver qué sale. Y salieron un par de normas que eran leyes parches, que lo único que hacían era poder minimizar algún impacto negativo de la elección anterior, producto del análisis que se había dado de esos resultados,
y que al fin y al cabo no se hizo de manera sistémica. Ahora estamos entrando a lo mismo. Si es que tomamos reformas o modificaciones que no van a atender todo el panorama, o modificaciones que no van a atender todo el panorama general, vamos a estar en lo mismo. Volviendo al tema de bicameralidad, y solo para comentarte, ¿no? Y la reelección de congresistas, por ejemplo, decían 130, era un número que se mantenía en eso para evitar el gasto, pero también existen otras opciones. Por ejemplo, actualmente un congresista podría, si es que nosotros queremos duplicar a 260, podríamos simplemente disminuir el sueldo, o quitarle la cantidad de asesores que tienen, o en su defecto evitar gastos, todas las operativos que tienen. Entonces existen soluciones técnicas que podrían darse. Ahora, nos estamos adelantando un poco a lo que va a presentar el Ejecutivo, porque ya hemos dicho que va a ser así, asá, asá, y la verdad es que mientras que no tengamos la propuesta, no podemos decir cómo lo está configurando el legislativo. Por el momento sabemos algo cierto, de 130 no va a pasar. Entonces, sobre eso estamos cuestionando. Lo que sí va a sacar roncha es el tema del financiamiento, ¿no? El financiamiento de los partidos, porque ahí sí le estás tocando la caja chica a los partidos y eso no le conviene a ninguno. ¿Cómo hacer para enfrentar eso y lograr algo que sea interesante y que se pueda ser respaldado por los partidos también? Efectivamente, por ejemplo, el ingreso de dinero de la narcopolítica en América Latina y en el Perú es un hecho. Entonces la idea es cómo combatimos. Y una primera respuesta a eso podría ser, por ejemplo, el poder clarificar todo ingreso. Actualmente se ha bancarizado todo ingreso superior a una OIT, pero menor a una OIT no está bancarizado. Entonces, si nosotros queremos hacer más transparencia... Este llamado pitufeo, ¿no? Exactamente, yo reducir tengo 50.000 soles, consigo a 50 personas, cada uno le hago aportar 1.000 y ya o está. 2.000. Me pasé por debajo del puente. Efectivamente. Entonces... no bancaricé nada. No. Y lamentablemente son prácticas que se van aprendiendo elección tras elección. En esta elección, por ejemplo, como te comentaba, esta reforma, esta modificación que hubo la ley de organizaciones políticas respecto al financiamiento, recién lo vamos a conocer en este 7 de octubre. Entonces, el adelantarnos y decir que ya de antemano está mal una norma o que vamos a prohibir esto o aquello, tiene tintes más que populares, algunos populistas, ¿no? Yo creo que hay que analizar el impacto que tiene la legislación sobre la conducta de los actores, en este caso de las organizaciones políticas, y sobre ello reformar. Lo cual también hay que ser claros, no es necesario tener un referéndum para la modificación de lo que son aportes en campaña o financiamiento privado en las organizaciones políticas. Ya lo han hecho a través de una ley con 2 legislaturas. Entonces, es viable el desarrollar nuevamente este tema, pero sobre la base de los resultados. Sin los resultados, es como que estuviéramos jugando la gallinita ciega. Démosle palo y vamos a ver a quién... Y tarde o temprano va a caer algo, ¿no? Y alguien se va a engolosinar. Entonces, yo creo que la alternativa no va por ahí. Yo creo que debemos ser muy técnicos en este tema, más que ir por el lado comunicacional, que evidentemente vende. Toda la ciudadanía se ha quedado con estos primeros 30 minutos del mensaje presidencial en el cual se habla sobre reforma, 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 referéndum, referéndum, referéndum. Y no se ha abierto los oídos para más cosas. El presidente por primera vez, hace ya mucho, ha marcado agenda. Y una agenda política, más que una agenda de gestión. Entonces, del lado de las personas que vamos a analizar esta materia, creo que nuestro análisis debe ser más objetivo, antes que mencionar lo que la ciudadanía le guste o quiere escuchar, que decir que está bien o que esté mal, decirle que si es que no hay un sustento técnico, nada puede ser viable. Que uno puede querer el día de mañana, por ejemplo, dar la pena de muerte a los violadores, y la ciudadanía va a decir que sí, pero eso va en contra de la Constitución, va en contra de tratados internacionales. Entonces hay que ver mecanismos y eso, por ejemplo, no se podría ver en un referéndum. No se podría, pero por ejemplo, si lo ponemos al debate de un referéndum, nada yo que te tenga apuesto, que ver con tratados internacionales se puede sujeto de... Pero si lo llevamos al referéndum, gana. Claro, por ahí voy, por el tema de la materia popular.
Es decir, la materia popular a veces va más allá de lo técnico. Entonces, nuestra función es volver técnico algo que no, aunque no sea popular. Lo que sí me gustó es lo de la ONP. Es humano, es popular, y creo que le encontró las salidas técnicas, porque estaba viendo que los procesos, o sea, lo que se pagan abogados para entablar los procesos contra los jubilados, finalmente terminan siendo tan o más onerosos lo que costaría pagarle esas pensiones a los jubilados, las pensiones que ellos están pidiendo. Entonces eso es un sinsentido. Efectivamente, hay muchas propuestas, y ahí volvíamos al tema de que nos hemos quedado engolosinados con los primeros 30 minutos. Y no solamente ha tratado las ONPs, ha tratado sobre, por ejemplo, la ampliación del servicio y la mejora de la calidad del servicio educativo, que es algo tan importante, como lo mencionaba anteriormente el congresista, que hacía uso de la palabra y mencionaba que la educación es la base para una sociedad, y es cierto, es la base para una sociedad. La salud, la educación, y esa materia es exclusivamente del Poder Ejecutivo. En ese tema, a mí, desde este punto de vista, la propuesta sobre la reforma de la ONP me parece correcta, porque va al lado de dos cosas: simplificación administrativa y, por otro lado, resultados. Resultados cuyo beneficiario final va a ser el ciudadano. ¿Y qué ciudadano? Un ciudadano que todos los días hace cola, hace marcha y reclama un derecho que en muchos casos, justo estos juicios que decíamos, los pierden, si los gana el pensionista. Claro. Entonces, después de haber hecho la vida imposible 5 años, 8 años. Entonces, de repente muere en el camino por la edad también. Efectivamente, y estamos simplemente simplificando algo que debería ser mucho más accesible a todo ciudadano como derecho. Y este tema de flexibilizar el plazo de 20 años para que te den, también me parece justo, ¿no? Porque hay gente que ha aportado 19 años con 11 meses y pierde su pensión porque no llegó a porque le faltó. Porque le faltó un mesecito o 2. Es que a veces hay normas que no están contextualizadas a la realidad cambiante de nuestra sociedad. Entonces nosotros decíamos... Una sociedad plagada de informalidad, ¿no? Y efectivamente, y por ejemplo hay normas que a veces en el Congreso las discuten, las debaten, las aprueban y a los 15 días las modifican. Y no se sabe por qué. Y ahí va el tema, nuevamente volviendo a lo que el ciudadano quede, la calidad de la ley. ¿Y es por qué? Porque en muchos casos no se analizan estos temas, que como lo mencionas, son tan humanos. Y algo así como ello también va a otros sectores que son productivos, como la pesca, la infraestructura, la agroexportación, etcétera, que son propuestas que lamentablemente se han quedado en el tintero y van a quedar en el tintero rezagados. ¿Por qué? Porque las otras propuestas más populares son las que van a llamarnos la atención. Y esperemos que lo toquemos en algún momento, estas propuestas que son sus 15 puntos del debate presidencial, que no los hemos tocado. No hemos tocado casi nada sobre infraestructura, sobre la descentralización. Tanto así ha sido el impacto de las primeras reformas que casi no hemos hablado de la reconstrucción con cambios. Y la reconstrucción con cambios deben recordarse, un plazo, ¿no? Pero deben recordarse que fue la primera propuesta que hizo Vizcarra. Entonces, al 2019 no debería haber un solo damnificado que no haya sido atendido. Vamos a ver si los plazos calzan. Sí, vamos a evaluar. Y bueno, solo para comentarte, existe una web que se llama Propuestas Presidenciales Convoca.b, en el cual van a poder, cualquier ciudadano que esté interesado en saber cuáles son las propuestas, ingrese a esta web, las ve. Y yo les invito a que ellos mismos hagan seguimiento de las propuestas, porque solamente nosotros, cuando sumamos nuestro rol de ciudadano, fiscalicemos, vamos a aprender nosotros mismos a votar por quién nos está cumpliendo y por quién no nos cumple algo, ¿no? Ok, muchas gracias, Víctor, por haber estado aquí. Muy agradecido. Gracias, y tendremos oportunidad de seguir desmenuzando el mensaje presidencial y haciéndole seguimiento.